Buenas tardes, Antonio. Hola, Desde, buenas tardes. desde Insurgente hacemos esta entrevista desde insurgente.org con Antonio, portavoz de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad. Es un placer y un honor tenerte aquí con nosotros. Habíamos preparado algunas preguntas, pero como antes ya te he dicho, aparte de las preguntas, pues nos gustaría que tú explicaras lo que consideraras conveniente. ¿Qué momento está viviendo para ti la sanidad pública? ¿A nivel estatal o a nivel de Madrid? En general, a nivel estatal. Ya. Bueno, pues vamos a ver, a nivel estatal lo que estamos viviendo es un poco, estamos recogiendo lo sembrado durante las 2 décadas anteriores. Es incuestionable que el proceso de privatización comenzó a partir del año 1997, que es cuando se aprobó la ley que permite traspasar a empresas privadas centros sanitarios públicos. Y aunque la aplicación ha sido paulatina, empezando primero en la Comunidad Valenciana en el año 1999 con Alcira y luego pasando a la Comunidad de Madrid, a Baleares, fundamentalmente, y luego también en otros sitios como Galicia y Castilla y León, el proceso ha sido lento. Lento en el sentido de que no ha sido como en la Comunidad de Madrid, que en un periodo de 3 años se abrieron de golpe 8 hospitales privados a partir del 2005. Empezó el primer plan de infraestructuras y luego en el 2008 se remachó con otros 3 hospitales, de forma que nos encontramos con 11 hospitales nuevos en un periodo de 5 años, cosa que no ha hecho nadie en Europa, en una comunidad de 8.000 kilómetros cuadrados con 7 millones de habitantes, muy pequeña, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos recogiendo ahora mismo es un poco el resultado de todo lo realizado durante estos años. Durante estos años lo que se ha hecho es ir transfiriendo fondos de públicos a partir de las diferentes consejerías de sanidad de las diferentes comunidades autónomas a empresas privadas, ya sea a través de la aprobación de licitación y adjudicación de hospitales de modelo privado, ya sea a través del artículo 90 de la Ley General de la Sanidad, que permite los conciertos y que no es desdeñable porque ya casi 10.000 millones de euros al año se van en conciertos con hospitales privados a nivel estatal. Esto es muchísimo dinero porque es más dinero que el que dedica prácticamente a Andalucía todo el año, ¿no? O por ahí, para satisfacer las necesidades sanitarias de la población. Y luego está el artículo 67, muy poco conocido, que es el que permite los convenios singulares, por el cual se vincula un hospital privado al sector público y ya a partir de ese momento ya no se construye nunca el hospital público en esa localidad, que lo conocéis muy bien en Andalucía a través del modelo de Paciente Anónima, pero que es también extensivo a muchos otros puntos del Estado. Entonces, estas tres normas que permiten transferir dinero privado dinero público a empresas privadas son las que han ido vaciando al Sistema Nacional de Salud, de forma que, aunque es muy difícil hacer cálculos exactos, pero de un total de 85.000 millones de euros de gasto sanitario público, podemos estar hablando de que entre 20.000 y 25.000 millones de euros se están yendo en empresas privadas todos los años, eso sin contar otras vías como es el tema de farmacia. Pero bueno, todo este dinero que se está dedicando a empresas privadas lo que ha provocado es una debilidad del sistema público, de los centros de gestión directa, pues que ha provocado que prácticamente entren en bancarrota. O sea, se cierran camas, se reducen servicios, no se incrementa la capacidad de los centros de acuerdo con la necesidad. Ahora mismo tenemos en varios puntos del Estado español construcción de hospitales privados que van a asumir la lista de espera que se genera desde la pública, en lugar de ampliar esos hospitales públicos, ¿no? Como es el caso del Hospital de Cabueñes en Asturias, que ya no se va a ampliar y se va a construir un hospital por parte de Quirón, que es el que se va a encargar de esa lista de espera, etcétera, etcétera. Pero vamos, esto está ocurriendo en todo el Estado, independientemente de quién gobierne. Entonces, bueno, estamos recogiendo lo sembrado durante estos años. Nosotros llevamos más de 2 décadas advirtiendo de que o blindamos el sistema sanitario o el sistema acabará colapsando, y irá apareciendo cada vez más a un sistema de beneficencia como el que conocieron nuestros padres o nuestros abuelos. Si a esto le sumamos que en los próximos 5 años se van a jubilar un 23% del personal médico y de enfermería, y no estamos consiguiendo que el personal médico y de enfermería
que sale formado se quede en el Estado español, porque hay una parte muy importante que o bien se va al extranjero o bien se va a trabajar a la sanidad privada, pues entonces nos vamos a encontrar con un problema muy grave y muy importante en los próximos años, que va a unir la falta de capacidad de los centros públicos con la falta de recursos humanos. Entonces, eso, con un proceso de envejecimiento como es el que tiene el Estado español, pues es una bomba de relojería, es una bomba de relojería muy importante. Pero bueno, alarmas y síntomas hay, pero ni el gobierno central ni los gobiernos autonómicos están tomando medidas para actuar contra este problema sanitario que tenemos, ¿no? Muy bien. ¿Qué particularidades tiene lo que ocurre en el Madrid y Ayuso con respecto al resto del Estado? Bueno, pues ahí yo diría dos cosas. Por una parte, nosotros tenemos una lección bien aprendida, que es cuando los los grandes medios de difusión te dan vía libre y difunden absolutamente todo lo que estás reclamando, tienes que preguntarte qué está pasando, qué estás haciendo mal, porque los medios de comunicación están en manos de quien están, y lo que no tiene sentido es que difundan a gente que está, o a discursos que pueden poner en peligro los intereses económicos de los que mandan, que son los mismos que los que están en el sector hospitalario privado, en las farmacéuticas y en los medios de comunicación. Todos sabemos que son los mismos. Entonces, bueno, el caso de Madrid está teniendo mucha difusión, se dan diferentes factores. Madrid no es la comunidad con mayor penetración del sistema privado, es Cataluña. Cataluña tiene, prácticamente dedica a conciertos solo el 25% de su gasto sanitario, que es una brutalidad, 1 de cada 4 euros. Estamos hablando de conciertos, sin contar con otras partidas que también acaban en manos privadas. Entonces, un modelo como el catalán, que tiene el 70% de las camas privatizadas hace décadas, y que tiene ya centros de salud en manos privadas, y que han privatizado absolutamente todo, los diagnósticos por la imagen, incluso institutos de oncología, o sea, todo lo que puede dar dinero en Cataluña ha sido privatizado. Ya existe allí una sanidad de 2 velocidades o incluso de 3 velocidades para atender a los pacientes en función de lo que pagues, y es una comunidad con mayor deterioro sanitario quizás, con mayor penetración de la empresa privada, y no se está difundiendo en absoluto. Y curiosamente en Cataluña han gobernado desde el tripartito de izquierdas a la derecha nacionalista, y ahora pues Esquerra Republicana, ¿no? Entonces no parece que cambie mucho la situación del sistema sanitario catalán dependiendo de quién haya gobernado. Parece que sigue por la misma vía, que es la de ir deteriorando el sistema y privatizándolo más. En ese sentido, en Madrid tiene menor porcentaje de camas en manos privadas y tiene menor penetración de las empresas privadas. Tiene una penetración importante porque tenemos en estos momentos 11 hospitales adjudicados a empresas privadas hasta cerca del año 2040, en algún caso, por 30 años, y eso supone una bomba de relojería financiera, porque una parte muy importante del presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid se tiene que dedicar a pagar el alquiler de estos centros, ¿no? Es una parte muy importante. Hay hospitales que pagan cerca de 80 millones de euros al año de alquiler, ¿no? Y eso durante 30 años, imagínate lo que es. Entonces, bueno, el tema de Madrid es muy importante porque ha habido un proceso de privatización mucho más reciente que el catalán, que empezó en el 2005, hace 18 años, 2004-2005, y pues ha dado lugar a una situación como la que estamos viendo estos días en los medios. Hay mucha difusión mediática de lo que está pasando en Madrid, pero hay otros puntos del Estado en los cuales también se han cerrado centros de urgencias, centros de salud, se han cerrado servicios, se ha reducido capacidad de atención a pacientes y no se le da tanta difusión. Me acuerdo también, por ejemplo, del caso de Baleares. Baleares es una comunidad de la cual prácticamente no se habla, pero que tiene todos sus hospitales menos uno con modelos de gestión privada, exceptuando el hospital de Menorca. Los hospitales de Mallorca y los hospitales de Ibiza están ya privatizados, ¿no? Y no se oye absolutamente nada, y nos encontramos con que, por ejemplo, Baleares también tiene el menor número de médicos de atención primaria por 1.000 habitantes, o sea, y es de las comunidades que menos dinero dedica a atención primaria, y creo que es la segunda comunidad que más dinero deja en conciertos privados por delante de Madrid, ¿no? Tiene una situación desastrosa sanitaria. Pero, curiosamente, en Baleares gobiernan desde hace 7 años la izquierda,
Unidas Podemos, Partido Socialista y los nacionalistas de MES, y no merecen ninguna atención en los medios. Por eso quiero decir que hay que tener mucho cuidado, porque todos sabemos quién es Ayuso y sus ayusadas, pero también tenemos que saber que estas cosas también ocurren en otras comunidades. O sea, no depende de quién gobierna, sino que estamos viendo que se reproduce el proceso de deterioro en todos los lugares. El caso de Madrid, bueno, pues es más mediático, y yo creo que aquí ha habido quizás un error de Ayuso. Yo creo que se ha pasado de frenada. Todos sabemos que cuando empezó la primera ola lo que se hizo fue desmontar los servicios de urgencia que atendían en las zonas urbanas, los llamados SWAP, y mantuvieron los servicios de atención rural, que era donde yo estaba trabajando. Estos 37 servicios de urgencias urbanos se cierran y se distribuye su plantilla entre los modelos estrella, que fueron la transformación del IFEMA en un hospital y la construcción luego del Hospital General. Y se dejó durante 2 años y medio sin atención sanitaria a muchas, por las noches, extrahospitalaria de urgencias, a muchas localidades de Madrid, localidades de 100.000, 200.000 habitantes. Incluso hay localidades de cerca de 100.000 habitantes que se cerró el servicio de urgencias y tampoco tenían hospital, con lo cual casi 100.000 habitantes ante una emergencia tenían que ir a otra localidad para que fueran atendidos, ¿no? Entonces, todo esto, que ha durado 2 años y medio, no ha merecido una rebelión de la población, que se haya levantado en pie de guerra y haya habido movilizaciones masivas. Hubo algunas movilizaciones en zonas del sur de Madrid, pero no ha habido grandes movilizaciones. Lo que sí pudimos comprobar en estos años es un incremento brutal de las pólizas privadas, un resultado de que cuando la gente veía que no tenía un servicio de urgencias en su localidad, pues en vez de protestar, lo que hacía es hacerse un seguro privado. Los sectores que piensan que son clases medias, ¿no? Entonces, bueno, con eso quiero alertar de que llevamos 2 años y medio con los centros cerrados y no ha habido revoluciones ni rebeldías muy brutales. La gente lo ha asumido porque estamos en una sociedad prácticamente en modo autista, y yo creo que asume muchísimas cosas que no se deberían de asumir. Con todo y eso, está claro que lo que está habiendo en estos momentos es una utilización política por parte de la izquierda institucional del error de Ayuso de cerrar los centros y del error de prometer abrirlos cuando no tenía plantilla para ello, porque estos profesionales que trabajaban en los servicios de urgencia tenían ya unas edades cercanas a la jubilación, otros tienen problemas de salud y tienen adaptaciones de puesto de trabajo, de forma que de los cerca de 200 médicos que tenían que cubrir los servicios de urgencia urbanos, ahora mismo quedan 14 solo. Lo que planteó Ayuso fue coger la plantilla de los 40 centros rurales, sumarla, que son 230 médicos, sumarla a los 14 médicos que quedaban de las urgencias urbanas y abrir 80 centros. Eso es imposible porque todos sabemos que las planillas no dan para eso. No puedes abrir con la planilla de 40 centros, con 230 médicos, no puedes cubrir 80 centros, a no ser que les obligues a hacer 3.000 horas al año o 2.800 horas al año de atención, cosa que sería imposible. Entonces, lo que ha ocurrido, yo creo que es que Ayuso quizás se ha pasado de frenada, entendía que parte de la plantilla de atención primaria iba a hacer los festivos y los sábados de estos centros, mientras la plantilla de los rurales atendía toda la urgencia de Madrid, rural y urbana, de lunes a viernes, y no le ha salido bien porque la plantilla de primaria está muy agobiada después de 2 años y medio y no ha habido voluntarios que sean capaces de asumir ese trabajo, con lo cual se ha encontrado con un escenario en el cual no hay personal médico fundamentalmente que esté dispuesto a trabajar en esos centros. Los trabajadores en muchos casos se están yendo a la privada, que les pagan más en muchas ocasiones, se están yendo fuera de la Comunidad de Madrid o se están yendo al extranjero. Hay una huida de personal médico. Entonces, en estos momentos hay un problema, a pesar de que los sindicatos, que llevan 18 años en la Comunidad de Madrid firmando todo lo que les echen, los de la mesa sectorial, comisiones, UGT, el sindicato médico, etcétera, todos estos sindicatos han estado en silencio durante los 18 años que llevamos de proceso de privatización. Ahora han saltado en un conflicto que afecta a 430 trabajadores. Bueno, no es que hayan saltado, han saltado los trabajadores y los sindicatos han visto obligados de alguna forma
a no enfrentarse directamente a los trabajadores, aunque firmaron el primer plan que les puso Ayuso en la mesa. El problema en estos momentos, que no va a haber médicos para cubrir los 80 centros, que el tema de las videoconferencias para atender una urgencia es infumable. O sea, yo he hablado con varios médicos del servicio de urgencias de atención rural, a los cuales se están desplazando cada día a un centro diferente, y el 100% me dicen que ellos, ante una urgencia, van a pedir la valoración del paciente en persona, que lo van a explorar, porque no van a hacer una valoración de urgencias a través de una cámara de videoconferencia. La telemedicina sirve para muchas cosas en medicina, pero sobre todo para el seguimiento de pacientes crónicos o para determinado tipo de consultas continuadas. Pero para atender una urgencia, la telemedicina no sirve, a no ser que estés en un barco en el Gran Sol en Groenlandia, o estés en una zona del tercer mundo en la cual no tengas otra posibilidad que conectarte con un médico que esté a 400 kilómetros. Pero en el caso de Madrid, la telemedicina no sirve y los médicos no van a tragar por ahí, ya lo confirmo. No se va a utilizar este sistema por mucho que quiera Ayuso. Este era un sistema que lo tenían preparado desde hace 10 meses para integrar en los centros de salud, para que hubiera ya videoconferencias con los pacientes desde atención primaria y de esa forma quitar la presencialidad de muchos centros. Lo tenían preparado para eso y ahora lo han intentado utilizar para este tema. Entonces, bueno, lo que sí hay como confirmación es que en estos momentos hay un embrollo. Creo que hoy se ha convocado al sindicato médico convocante o a la mesa sectorial a una reunión con la consejería. No sabemos qué ha pasado, todavía no tengo noticias. Hoy están reunidos. Posiblemente, quizás, la administración proponga, en vez de abrir 80 centros, reducirlo a 60, reducir centros rurales, se me ocurre. Esto es muy peligroso porque pueden aducir que hay determinados centros que tienen poca demanda de urgencias. Pero tú tienes que tener centros abiertos donde el hospital más cercano está muy lejos, porque un infarto no entiende de esas cosas. Por la misma regla de 3 podríamos cerrar los servicios de bomberos, porque hay veces que no tienen que atender incendios, ¿no? Entonces, eso no puede ser así, pero pueden intentar reducir el número de centros o tiene que llegar a alguna solución. Yo entiendo que en estos momentos tiene que haber una pugna dentro del Partido Popular de Madrid, porque esto ha sido un regalo en bandeja que le han puesto a la izquierda del capital, al PSOE, a Más Madrid y a Podemos, para agitar a la gente, los barrios. Claro, siempre con un tema. El tema es Ayuso dimisión y la sanidad no se vende, se defiende. Nunca se habla de las causas del proceso de privatización, de qué ha pasado para llegar a esta situación, y nunca se habla de quién ha aprobado y quién mantiene esas leyes que son las que han permitido el desastre de la sanidad en Madrid y en todo el Estado, ¿no? Esa es la clave del asunto, que se están convocando con mensajes vacíos. Se está convocando, bueno, bien, para que se abran los centros, con lo cual estamos de acuerdo, pero no se explica que el cierre de los centros y todo esto es resultado de todo este proceso de deterioro del sistema sanitario y de vaciado de las arcas públicas. Porque, a ver, en estos momentos ya el 53% del gasto sanitario de Madrid, que son unos 8.500 millones de euros, el 53% acaban en empresas privadas. Entonces, lógicamente, eso es lo que condiciona luego la asistencia desde los centros de gestión directa. No hay dinero, porque se lo están llevando las grandes empresas. Además del maltrato a los profesionales, tanto médicos, enfermería, como a todos los trabajadores y trabajadoras, muchos de ellos en la limpieza, mantenimiento, alimentación, privatizado, en servicios privatizados. ¿Qué es la Ley 1597, el artículo 90, el artículo 67 de la Ley General de Sanidad, que a la progresía parece que le salen salpullidos a hablar de ello? Sí, vamos a ver. Cuando se aprobó la Ley General de Sanidad en el año 86, no había ningún artículo que permitiera que una empresa privada entrase a gestionar centros que se habían construido con dinero público. Las únicas grietas que quedan en ese sentido en la Ley General de Sanidad son el artículo 67, que establecía que
que la administración sanitaria podía realizar convenios con hospitales privados para dar asistencia sanitaria con dinero público en aquellas localidades, se suponía, en las cuales no había hospitales públicos. Y esto se veía como una forma de transición hasta que se pudieran construir esos centros públicos en esas localidades. Lo que se aprobó, siendo un artículo para permitir garantizar la asistencia sanitaria, se ha convertido en algo que se ha renovado por décadas, y en estos momentos nos encontramos que es un artículo que permite que una empresa privada que tiene un hospital privado en una localidad que no hay centro público, pues que ya indefinidamente tenga un convenio singular que le permite monopolizar la asistencia sanitaria en esa localidad. Es lo que os comentaba antes del modelo de Pascual en Andalucía, es el modelo del Hospital de Povisa en el sur de Vigo, el Hospital de Tolosa en Tolosaldea, hay muchos repartidos por el Estado español. Esto lo que ha hecho es un artículo que había que haber derogado porque permite mantener indefinidamente los convenios privados en vez de construir un hospital público, ¿no? Luego, el artículo 90 era el de los conciertos y tenía una redacción que podíamos entender que era en base lógica. Partíamos de un modelo en el cual no teníamos suficientes infraestructuras sanitarias construidas, y lo que permitía el artículo 90 es que cuando un hospital público genere lista de espera, tenga necesidad de atención que no pueda cubrir, primero garantizando siempre que se han utilizado todos los recursos públicos, pues ese hospital podría concertar cierta actividad, ciertas operaciones, ciertas pruebas con un hospital privado. Primero, con no lucrativos, que no los conozco, pero entiendo que piensan que son no lucrativos los hospitales de la Iglesia Católica, por ejemplo, ¿no? Y luego, en último lugar, con hospitales lucrativos. Esto era también un apoyo para el sistema público. Lógicamente, si el sistema público no se desarrolla y no se potencia, pues lo que ocurre es que tiene una aplicación torticera. De forma que en estos momentos, durante todos estos 3 décadas de aprobación desde que se aprobó la Ley General de Sanidad, lo que ha ocurrido es que se está realizando un trasvase continuo de fondos desde las consejerías de sanidad hacia hospitales privados para hacer actividad que se podía hacer perfectamente en los centros públicos. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque gran parte de la actividad que se manda a los privados o bien son pruebas diagnósticas o bien son intervenciones quirúrgicas sencillas. Y esto se puede hacer desde el sector público siempre que contrates trabajadores y siempre que abras actividad por las tardes. Nosotros, una de las propuestas que tenemos es que en el sistema público exista un segundo turno de médicos que empiece a trabajar a las 3 de la tarde y acabe a las 10 de la noche, como hay en otros países de Europa. Esto permitiría, porque en este momento no es así, en este momento los médicos en todo el Estado español trabajan de turno de mañana y por la tarde ya comienza a contar como guardia. Todo el mundo sabe, los que hemos trabajado en sanidad, que a partir de las 3 de la tarde la actividad cae radicalmente en los centros públicos. Entonces lo que nosotros planteamos es un segundo turno de médicos en los hospitales, igual que tienen segundo turno por las tardes el personal de enfermería o los celadores o cualquier otro trabajador, un segundo turno de médicos que garantice que se está utilizando la alta tecnología y los quirófanos al 100%, y de esa forma conseguiríamos 2 cosas. En primer lugar, que no tengan que emigrar nuestros médicos al extranjero, porque estamos gastándonos 300.000 euros en formar un médico para que luego se vaya al extranjero. O sea, yo sé que gerentes y directivos sanitarios de otros países, de los países nórdicos, de Inglaterra, se frotan las manos con los médicos que formamos en España y que les damos la patada y las expulsamos. Entonces, con este modelo conseguiríamos fidelizar a nuestros médicos formados aquí en España y, por otra parte, sacar la lista de espera que se va generando sin tener que mandarlo a la privada. O sea, esos 10.000 millones de euros que estamos gastando con el artículo 90 de los conciertos se podría dedicar para incrementar las plantillas por las tardes de médicos y incrementar la actividad en los centros públicos. ¿Por qué no quiere hablar el sector de izquierdas de esto? Pues no lo sabemos, pero ni Unidas Podemos ni ningún partido de la izquierda lleva estos 2 puntos en su programa electoral. Ya la 1597 hablan de ella de vez en cuando les interesa. Durante la iniciativa legislativa popular que hemos estado llevando a cabo, no han querido saber nada de la derogación de la 1597, pero ahora que ya ha acabado el plazo de la IDP, comienzan a hablar de la 1597. Pero del artículo 90 y del artículo 67, lo que son los conciertos y los convenios singulares, no hablan, guardan un silencio muy sospechoso, porque son 2 artículos que están sirviendo para vaciar más
que la propia Ley 1597, las arcas públicas. Entonces, habría que preguntarles a estos partidos por qué no quieren acabar con los conciertos privados, que en el fondo es lo mismo que pasa en educación. O sea, yo no conozco prácticamente ningún colectivo o sindicato que diga que hay que acabar con los conciertos educativos en educación, con lo que se llama la ley Maragall, ¿no? Está como ya asumido que eso es así para toda la vida. Pero bueno, sanidad, por lo menos desde CAS defendemos que los conciertos sanitarios son un cáncer y que habría que acabar con ellos. Muchas gracias, Antonio. Desde CAS, ¿nos puedes hablar del papel de comisiones UGT en defensa de las reivindicaciones de los trabajadores sanitarios, bueno, y del sindicato médico, que quizás son los tres más fuertes dentro de la sanidad, ¿no? Sí, bueno, en sanidad hay dos sindicatos corporativos, que son el sindicato médico y el de enfermería. Bueno, vamos a llamarlos sindicatos, pero en algún caso son más bien gestores de problemas o incluso funcionan como sistemas de formación para dar formación para los cursos que luego sirven para las bolsas. Y luego comisiones UGT que tienen también presencia. Pues bueno, yo puedo hablar de Madrid, que es donde he trabajado durante 4 décadas, y en 4 décadas trabajando en sanidad no he visto bueno, en primer lugar no he visto que nunca se haya convocado una asamblea antes de firmar un acuerdo que nos afectara. Nunca he visto una asamblea convocada por comisiones, por UGT, por el sindicato médico, por el sindicato de enfermería, para explicar a los trabajadores las propuestas de la administración por si merecían ser firmadas. Siempre informan a posteriori y, bueno, pues son un modelo sindical en absoluto participativo que vive de los liberados, de los medios que la administración les cede, ya sea económicamente o cediendo incluso la utilización de locales que pertenecen a la administración, y que también tiene sus intereses en la cogestión de las bolsas de contratación. Entonces, son sindicatos que, en mi experiencia, que es el caso de Madrid, durante el año 2005-2004, que empezó el proceso de privatización, mientras nosotros sacábamos decenas de miles de personas a la calle contra lo que estaba ocurriendo, y nosotros invitamos a estos sindicatos para que participasen, siempre guardaron silencio y permitieron, con su silencio y con su aquiescencia, que el proceso de privatización se llevase a cabo en la Comunidad de Madrid sin ninguna cortapisa y sin ningún enfrentamiento con los sindicatos de la mesa sectorial. Entonces, en principio, yo nunca les he visto defender los intereses laborales de los trabajadores y tampoco les he visto defender los problemas sanitarios que afectan a los usuarios, aunque podrían decir que eso no es su responsabilidad y tal, pero bueno, cuando estás en un servicio público como es la sanidad, tan importante es defender las condiciones laborales de los médicos o del personal de enfermería como luchar y dar información sobre el tema de la lista de espera, por ejemplo, que ellos conocen perfectamente cómo se encuentran. Entonces, bueno, yo creo que son aparatos del Estado, de la Administración, y han servido de acompañamiento en todo el proceso de privatización, todo el Estado, para que hayamos llegado a esta situación. O sea, esta situación, en parte, tienen ellos mucha culpa porque han guardado el silencio durante todo el proceso de privatización, durante todo el proceso de deterioro, han firmado, en el caso de Madrid, el cierre de los laboratorios públicos para abrir el macrolaboratorio privado en el año 2009. Hace un mes han firmado el acuerdo que les proponía Ayuso para el tema de los servicios de urgencias. O sea, han firmado absolutamente todo lo que les han puesto por delante y en estos 4 décadas, exceptuando la huelga del año 79 que tuvo lugar en Madrid, que fue una huelga asamblearia en los hospitales de Madrid, que los trabajadores se saltaron a los sindicatos y pusieron en marcha un conflicto asambleario que duró 60 días, y exceptuando luego alguna movilización de residentes de medicina, el resto ha sido calma, una paz social brutal, ¿no? Que es lo que les ha permitido a la Administración avanzar en el proceso de destrucción del sistema sanitario. O sea, que son colaboradores necesarios de lo que ha ocurrido. Es decir, más o menos lo mismo que el papel que están jugando en el resto de los sectores, ya sea públicos o sea en la economía privada, los mismos aparatos sindicales, parece. CAS, junto a otros colectivos, lanzó una recogida de firmas para una ILP. ¿Qué pasó con ello?
Bueno, vamos a ver, a la salida del COVID, nosotros vimos cómo estaba la situación, el sistema sanitario más deteriorado todavía que antes. Hay que recordar dos cosas que quizás no conozca mucha gente, que es, nosotros tenemos guardada la intervención el 28 de abril de Pedro Sánchez, en un tiempo de máxima audiencia en televisión española, que era a las 7 y pico de la tarde, 28 de abril, donde salió Pedro Sánchez con los ojos llorosos, diciendo que, dada la situación, era el momento en el cual estaban muriendo muchos pacientes sin llegar a ser valorados en hospitales de Madrid, etcétera, pues que, dada la situación, habría que blindar la sanidad en la Constitución. Bueno, eso no ha ocurrido, no se ha blindado la sanidad, y a los pocos meses, a los 60 días de esta declaración, en junio, se firmó el Acuerdo de Reconstrucción de la Sanidad en el Congreso y fue aprobado con los votos de Partido Popular, Partido Socialista y Unidas Podemos. Este acuerdo de reconstrucción tiene 33 páginas y en ninguna de las páginas aparece la palabra privatización, ¿vale? O sea, la privatización desaparece, no existe, y es un documento vacío que solo dice nimiedades y acaba diciendo que habrá que hacer las reformas administrativas necesarias para reestructurar el Sistema Nacional de Salud. O sea, aquí cabe todo, ¿no? Entonces, nosotros vimos la situación, nos llamó muchísimo la atención que Unidas Podemos firmase un acuerdo de reconstrucción de la sanidad con los dos partidos que la llevaban destruyendo desde el año 97, pero bueno, ellos tendrían que dar explicaciones de por qué firmaron ese acuerdo, pero no las han dado. Y se nos ocurrió que, dado la desmovilización que hubo cuando nos soltaron del encierro al que nos sometieron, pues que había que intentar llegar a las calles. Y se nos ocurrió que, dado que coincidía que estaban en el gobierno los partidos políticos que, mientras estaban en la oposición, habían defendido que cuando gobernasen derogarían las leyes que permitían la privatización, no lo estaban haciendo, y se nos ocurrió presentar una iniciativa legislativa popular articulada en cinco puntos para que pudiéramos estar en la calle hablando con la gente y explicándole que la destrucción del sistema sanitario tiene causas y tiene responsables. Entonces, el primer objetivo era poder estar en las calles en un momento de desmovilización brutal para poder hablar con la gente y darle una explicación de lo que estaba ocurriendo. Y el segundo objetivo era que, si podíamos reunir 500.000 firmas después de todo ese trabajo de calle, pues obligaríamos a los parlamentarios a tramitar ese proyecto de ley y tendrían que votarlo en el Congreso. Bien sabiendo que las ILP son un instrumento que sabemos que las ILPs no tienen que llegar luego, no tienen por qué llegar luego al Congreso con la redacción que han hecho los promotores, que la pueden cambiar, y sabiendo que creo que se han aprobado 3 ILPs desde que está aprobada la Constitución, de cerca de un centenar o más que se han presentado. Eso quiere decir que no tenía ninguna posibilidad de salir en el caso de que reuniéramos el 500.000 de firmas. En el caso de que hubiéramos reunido el 500.000 de firmas, que no hemos llegado, pues lógicamente los partidos no iban a votar a favor de crear un sistema nacional de farmacia, porque el volumen de negocio que hay para la empresa privada ahí es fundamental. Parece ser que tampoco están interesados en que los ancianos de las residencias reciban asistencia sanitaria obligatoriamente desde el sector público, que eso implicaría reforzar la primaria, dedicar el 25% del gasto a primaria, etcétera, etcétera. Y tampoco parece que están interesados en rescatar los centros privatizados y derogar las leyes que permiten que esto siga ocurriendo. Bueno, la presentamos en aquel momento porque entendíamos que teníamos que presentarla en un momento en el que había mayoría de izquierdas, entre comillas, en el gobierno, en el Parlamento, perdón, porque si hacemos matemática parlamentaria hay más de 176 votos de partidos que se definen de izquierdas, ¿vale? Eso permitiría que en esta legislatura se hubiera blindado el sistema sanitario si hubieran querido. Bueno, pues lo que ha pasado con el recorrido de esta ILP es que nos hemos encontrado con un boicot brutal de la izquierda institucional, de todo el sector que pueden estar conformado por la mayoría de las mareas blancas de España, excepto algún caso muy puntual. En la mayoría de las plataformas que dicen defender la sanidad pública, las asociaciones para la defensa de la sanidad pública,
los sindicatos comisiones y UGT, los sindicatos corporativos de medicina o de enfermería, los colegios profesionales, las sociedades científicas, las grandes ONGs. Nosotros hemos hablado o hemos escrito a todos estos grupos diciéndoles que la situación del sistema sanitario era agónica y que les pedíamos una reunión para explicarles la ILP y que se nos acababa el tiempo, que había que presentar la ILP en esta legislatura porque no sabemos lo que puede ocurrir en la próxima legislatura y quizás en la próxima legislatura, con un gobierno más a la derecha todavía, no tenga ningún sentido presentar una ILP. Bueno, pues lo que ha ocurrido es que hemos tenido un boicot absoluto por parte de estos grupos, que yo creo que entienden que es mejor seguir sacando a la gente a la calle gritando Ayuso dimisión o Moreno dimisión o Feijóo dimisión o lo que toque y gritando la sanidad no se vende, se defiende. Eso no nos lleva a ninguna parte, porque no estamos apuntando a las causas del proceso de privatización. Pero bueno, parece ser que lo que estos sectores plantean es eso, porque claro, si plantean actuar sobre las causas del proceso de privatización van a colisionar contra los que les están subvencionando. Y eso, lógicamente, ningún perro muerde la mano de quien le da de comer. Entonces, bueno, pues lo que ha ocurrido en pocas palabras es un boicot absoluto, también de la izquierda independentista. Nosotros tenemos que denunciar que hemos hablado con toda la izquierda independentista del Estado español y no ha entendido la necesidad de esta ILP y que no han querido colaborar ni apoyarla. Cosa que, bueno, pues queda ahí y ha sido un error histórico para ellos porque incluso hemos tenido gente cercana a ellos que nos han dicho que no entienden cómo la izquierda independentista no ha querido apoyar una ILP que permitiría blindar el sistema sanitario en todos los territorios, incluidos los suyos. Es otra cosa que tendrán que explicar las izquierdas independentistas en su momento, cuando dentro de un tiempo tengamos un sistema sanitario más agonizante todavía. Y se les recuerde que tuvieron posibilidad de poner freno a este proceso y no quisieron ponerlo. Aunque parte de las cuestiones en las dos últimas preguntas que teníamos para ti, en buena parte las has explicado, ¿cómo visualiza la sanidad pública en un futuro cercano? Bueno, pues no soy optimista porque en estos momentos, si no tenemos una movilización muy fuerte en las calles, va a ser imposible forzar a los políticos a blindar el sistema. Sin movilización en la calle podemos tener leyes progresistas, tenemos determinados artículos en muchas leyes que son progresistas pero que no se aplican. Aquí quiero recordar que, por ejemplo, cuando el problema de las plataformas de la hepatitis C, nosotros hablamos con ellos y nos parecía gravísimo gastarse 30.000, 40.000 euros en un tratamiento de 12 o 14 semanas, no recuerdo, cuando se podía emitir licencia obligatoria, porque la ley general, la ley de patentes en el Estado español permite que por necesidades de salud pública se emita licencia obligatoria y se fabrique un medicamento genérico. Entonces, en esa disyuntiva, podíamos estar fabricando el medicamento por 120 euros, el tratamiento en vez de por 20.000 o 30.000 euros. La ley existía, pero nunca se aplicó porque no había interés, ¿no? Entonces, por eso quiero decir que el tema de las leyes está muy bien, pero que si no hay una movilización de las personas, las leyes luego no se aplican. Por eso, en estos momentos, yo soy bastante poco optimista, porque creo que el deterioro va a continuar. No hay oasis tampoco en los cuales no vaya a continuar, y esto es un llamamiento a los nacionalistas, o sea, no va a haber oasis vasco, no va a haber oasis catalán, ni va a haber oasis gallego. Van a destruir poco a poco el sistema sanitario en todo el Estado, porque así como la asistencia sanitaria era una necesidad para el capitalismo en los años 80 del siglo pasado, puesto que necesitaba obreros sanos y cumplía ciertos objetivos que le venían bien al propio sistema, en estos momentos estamos entrando en otra fase histórica que no es expansiva, es de recesión, con los combustibles fósiles agotándose y encareciéndose, con un modelo que nos va a llevar a un decrecimiento, va a haber una contracción económica fuertísima, no va a haber pleno empleo nunca, vamos a tener ya unas bolsas de parados del 30 o el 40% de la población o más en todo el Estado, y en ese contexto al capitalismo no necesita ya tener un sistema que cubra sanitariamente a toda la población. Puede tener un sistema que dé un sistema de beneficencia de mala calidad a toda la población, pero lo que hay que hacer es empujar a las clases medias hacia los seguros privados para que hagan negocio con asistencia sanitaria, ¿vale? Aparte de privatizar
todo lo que puedan del sistema público. Entonces, en este contexto, veo la conformación de un sistema de cobertura universal, más o menos, pero con muy mala calidad, con unos tiempos de espera brutales, que se va a asemejar más a un sistema de beneficencia convencida. O sea, el deterioro va a aumentar, se están incrementando de forma brutal los seguros privados, la privada no es salida, porque en estos momentos ya tenemos datos de varios puntos del Estado donde una consulta con un especialista de la sanidad privada está tardando 5 y 6 meses, o sea, se están reproduciendo los mismos problemas que en la sanidad pública, porque el número de indios es prácticamente el mismo, ¿no? Aunque haya médicos que huyen hacia el sistema privado, la brutal entrada de pólizas en el sistema privado no se ha correspondido con un incremento de las plantillas de los médicos, con lo cual estamos teniendo ya un problema grave en los centros privados que están también entrando en modo semicolapso, ¿no? Entonces, este sistema, que posiblemente lo vamos a tener en 2 o 3 años aquí, va a ser un problema que se va a unir al 23% o 24%, en algunos casos dicen algunos estudios, de personal médico y de enfermería que se va a jubilar en los próximos años. Si eso no se sustituye, que por ahora no se está sustituyendo, pues nos va a dar un sistema terrorífico. O sea, va a haber grandes problemas de asistencia y va a quedar mucha gente por el camino, a la cual no se le va a atender en el momento que lo necesite. Este es un problema muy grave. Yo entiendo que tenemos que seguir luchando para que no privaticen lo que todavía está en manos del Estado, porque si pasa a manos privadas va a ser todavía peor, pero yo creo que tenemos que empezar a imaginar escenarios nuevos. Y cuando digo esto, quiero recordar que a principios del siglo XX, en el Estado español, las clases trabajadoras no tenían asistencia sanitaria y fueron capaces los sindicatos radicales en el siglo XX de crear sociedades de socorros mutuos que garantizaron cierta asistencia sanitaria y cierto apoyo en caso de fallecimiento a sus asociados, a los trabajadores. Estas sociedades de socorros mutuos llegaron a tener en zonas de Cataluña, del País Vasco, de Galicia, en zonas industriales, estructuras sanitarias que atendían a la población. Quiero recordar que en el 2012, con el tercer memorándum en Grecia, los socialistas, específicamente el ministro Loverdos, aprobó una ley que permitía que todo aquel griego que llevase más de un año en el paro perdiera la asistencia sanitaria de atención primaria y solo tuviera derecho a ser atendido en un hospital por la vía de urgencia. En este tercer memorándum se cerraron decenas de centros de salud por toda Grecia, pero curiosamente la población en Grecia se organizó en los barrios y en colaboración con trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario volvieron a abrir los centros, parte de los centros que la administración cerró. Y hubo una experiencia muy bonita que puso en marcha cerca de 120 consultorios sociales autogestionados que se gestionaban desde los barrios y desde los trabajadores sanitarios que daban su trabajo gratuito, pues 2 tardes a la semana, etcétera. Eran médicos y personal sanitario que daba trabajo determinados días a la semana de forma gratuita y gestionaban los centros con la propia población. Esto es una experiencia que demostró que si el Estado deja caer los servicios públicos o el deterioro llega a ser muy grande, quizás se pudieran experimentar experiencias de sanidad autogestionada desde las experiencias de sanidad, sobre todo de atención primaria, autogestionada desde los barrios. No es realmente difícil, los compañeros griegos lo hicieron y todavía quedan cerca de 80 centros abiertos en este momento, según informaciones que tenemos, y es un escenario que no deberíamos de olvidar, porque quizás nos pudiéramos encontrar con esa situación. Y mejor sería que nos organicemos nosotros a que acabe siendo pasto de la beneficencia de la Iglesia, que podría ser otra salida. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a pensar en sistemas de ese tipo, porque habría 2 claves. Luchar para que no se acabe de privatizar el sistema público y, segundo, luchar por democratizar la asistencia sanitaria, que sería esta otra vía que estoy comentando. Entonces, es un poco como lo veo. Para lo cual, para una salida u otra, es esencial la construcción de poder obrero, poder popular en los barrios, en los centros de trabajo y de estudio, como forma de dar salida a nuestras necesidades, resolver nuestras necesidades como clase. Lógicamente, yo entiendo que
los activistas que dicen que ocupando el Estado o controlando las carteras ministeriales se consigue garantizar la atención de las necesidades básicas de la población, no se está demostrando. Si ellos dicen que estamos con el gobierno más progresista de la historia y resulta que no tenemos solucionado el problema de la vivienda, no tenemos solucionado el problema del transporte, no tenemos solucionado el problema de la sanidad, pues quizás haya que empezar a pensar en que la única posibilidad de solucionar las necesidades básicas en un contexto, que no lo olvidemos, que se ha acabado el crecimiento, la crisis de los combustibles es mucho antes de la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es un efecto colateral de lo que ya se venía viendo. O sea, hay teóricos y expertos que ya están advirtiendo desde hace más de 15, 20 años que que la economía es energía y que la energía barata se ha acabado, y eso va a llevar a un cierto declive. No sabemos el grado de aceleración de las sociedades occidentales, que eran las que estaban consumiendo ingentes recursos energéticos para muchas cosas que son innecesarias, y lo que se nos avecina es un escenario con combustibles muy caros, en el cual mucha gente no va a poder llegar a cubrir las necesidades básicas, porque lógicamente en un contexto en el cual la agricultura en la que nos basamos, en la que se basa nuestra alimentación, es en una agricultura que depende de los fertilizantes químicos del petróleo, y esto ha saltado por los aires, pues nos vamos a encontrar con problemas de hambruna, nos vamos a encontrar con problemas de energía para que la gente no pase frío en invierno, y nos vamos a encontrar con muchos graves problemas que nos van a hacer acercarnos a situaciones que pensábamos que habíamos dejado ya atrás. Entonces, en ese contexto, lo que toca es organizarse con la gente y empezar a valorar cuáles son las necesidades básicas de la población y cómo se podrían ir mitigando o organizándonos desde la base a nivel local. O sea, hay que ver a nivel local el tema de la alimentación, el tema de la vivienda, el tema de la energía, el tema de la sanidad, lo que son las necesidades básicas de la población. Y eso hay que empezar a pensar y no esperar que papá Estado nos lo va a hacer, porque posiblemente papá Estado, con ciertos teóricos que están desembarcando que provienen del mundo ecologista, pues lo que nos plantee sea un programa de decrecimiento, porque los combustibles fósiles se acaban, y la transición a una energía verde es imposible, porque depende de los fósiles. Entonces, lo que nos van a plantear determinados expertos que vienen de la izquierda institucional y de la izquierda ecologista es que hay que hacer un programa de transición, de decrecimiento, por lo cual los que nos van a obligar a decrecer, pero necesidades básicas a nosotros, mientras ellos siguen viviendo a cuerpo de rey, ¿no? Y mientras se siguen dilapidando enormes recursos, por ejemplo, en temas militares. O sea, en estos momentos va a haber un gasto de 48.000 millones de euros en los presupuestos del 2023 para el ejército, que mucho mejor sería dedicarlo a reforzar el sistema sanitario, pienso yo, pero no, se va a dedicar a más armas y a alimentar más la guerra de Europa del Este, ¿no? Entonces, bueno, yo veo ese contexto, que o organizamos movilización y conciencia en los barrios, o nos vamos a encontrar con que quizás los que aparezcan en los barrios a garantizar las necesidades básicas sea la extrema derecha, que ese es otro escenario de ecofascismo que puede estar muy cercano. Muchas gracias. Iba a hacerte otra pregunta, pero me parece que con lo que has dicho queda cubierta más que suficiente. Era en el sentido de que la gente sí responde a las convocatorias con el tema de la sanidad en Madrid de manera masiva. Son las direcciones políticas, sindicales, quienes no responden a los intereses de la gente, a lo visto, es decir, porque siguen en la anterior convocatoria, que hablan de unas 50.000 personas hace 3 semanas. En el próximo domingo se espera incluso que sea mayor aún la afluencia. La gente sí responde, pero siguen sin cuestionar el tema de fondo del que estamos hablando, y es decir, las causas del por qué la privatización y el desmantelamiento de la sanidad y de los servicios públicos. Claro, lo ocultan. Ellos siempre, en la preparación de la convocatoria de Madrid, hubo determinados activistas que plantearon que había que incluir la derogación de las leyes, y se mostraron radicalmente en contra. Se mostraron radicalmente en contra pues los grupos que están cercanos a la izquierda madrileña, a la izquierda institucional. Entonces no quieren bajo ningún concepto que la gente tenga información de que lo que está pasando en Madrid
no es un castigo divino o ha caído del cielo, sino que es un proceso que se ha ido preparando casi en 20 años, 18 años que llevamos, y que tiene unas causas que hay que actuar sobre ellas. Eso es lo que no quieren ellos debatir ni discutir. En ninguno de los medios de comunicación de gran difusión va a salir eso. O sea, no va a salir porque están los propietarios de los grandes hospitales y de las farmacéuticas detrás de estos medios. O sea, no van a dar posibilidades de que eso se difunda. Hay que trabajarlo desde los sitios alternativos y desde los barrios, es lo que entiendo yo. Sabemos que CAS va a estar en esa próxima manifestación en Madrid y que estará antes de la manifestación a las 11:30, me parece, que había escuchado, en la Cuesta Moyano para unirse a la Columna Sur, que participará en esa manifestación y irá con sus propias posiciones, supongo, en la defensa de la derogación de las leyes privatizadoras y la recuperación de todo lo privatizado para el sector público. Sí, CAS ha convocado en la Cuesta de Moyano a las 11:30 para organizarnos con los compañeros y compañeras, y se repartirán miles de comunicados en ese sentido, denunciando lo que los convocantes no quieren explicar, explicando el tema. Habrá compañeros en otras columnas, en la este, en la norte, pero la cita la hemos dado para la columna sur. Pero va a haber prácticamente en las 4 columnas, creo que va a haber compañeros y compañeras, y vamos a intentar difundir el mensaje todo lo posible, que es justo lo que no quieren ellos. Pues desde aquí difundiremos todo lo que podamos. Muchas gracias, Toño, un placer